Cambiar el significado que una generación le da a una palabra es complicado. El dubstep es un género víctima de una gran confusión. El dubstep original murió en torno al 2010. La vertiente que la gente asocia a este tipo de música poco tiene que ver con su etiqueta inicial. El desarrollo del dubstep es una historia de malentendidos, prohibiciones y masificación, que narra la perversión de un género y sirve como un espejo de la evolución de la música en el siglo XXI. La palabra dubstep es la unión de dos géneros electrónicos diferentes. El dub es la evolución del reggae, versiones más extensas, con mayor espacio en la mezcla y mayor experimentación. En el dub se realza la presencia de la percusión y el bajo. Las voces aparecen y desaparecen y se aplican efectos de sonido como reverb o eco. En este género destacaron los maestros King Tubby, Augustus Pablo o Lee Scratch Perry. Debido a la diáspora jamaicana, la música de las islas se propagaría por todo el mundo. La influencia de la música jamaicana en el Reino Unido da para escribir un libro entero. Del mismo modo, el dubstep se desarrolló a partir del two-step garage. Este es un género electrónico con ritmos rotos e irregulares que infieren sensación de incertidumbre a los temas. El two-step arrasaba con la estabilidad de las bases electrónicas, rechazando la pulsión constante de otros géneros. En esos espacios que dejaban las bases quedaba hueco para las voces, por un lado de toques pop y por otro aparecían los MCs. En muchos géneros de la música electrónica se produce una fase de tensión en su desarrollo, un dualismo que representa pares antagónicos, luz y oscuridad, masculinidad y feminidad, mainstream y underground. Dos extremos que provienen del mismo origen, pero que se alejan cada vez más. A comienzos de siglo se distinguen dos vertientes diferenciadas. Por un lado, el two-step melódico y comercial, con líneas vocales femeninas tomadas del R&B y un bajo protuberante. En los clubes se puso de moda vestir bien y pedir champán. Por otro lado, el género se adentraba hacia las profundidades, con un two-step más oscuro y underground, de atmósfera sombría y con la presencia de MCs. De esta forma de two-step tomaría inspiración el dubstep, el grime y demás géneros del UK Garage. Para comienzos de siglo, ya hay varias figuras haciendo algo que no entraba dentro de los cánones del garage inglés y que daría forma a un nuevo género electrónico. La disquera Ghost de LB cimenta el estilo sombrío del two-step. Tempa sería una discográfica crucial para el desarrollo del género. Su primer lanzamiento sería The Horsepowers Productions, un grupo muy relevante en la formación del sonido dubstep. Al mismo tiempo, se gestaba una escena emergente en el sur de Londres. Croydon es una región periférica de la capital inglesa y durante los primeros años del nuevo siglo sería el escenario donde nacería un nuevo género electrónico. El dubstep digiere el two-step oscuro y sombrío, le elimina las voces femeninas y también los MCs y opta por atmósferas minimalistas, con mayor espacio y un ambiente nocturno. El rasgo más característico del dubstep es su bajo palpitante,
perceptible con un equipo de sonido adecuado o como una vibración monstruosa en la pista de baile. Todos estos elementos daban como resultado una mezcla amplia y resonante, con un subgrave vibrante. En la tienda de discos Big Apple se fraguan los orígenes del género. Allí guardaban mucha música difícil de encontrar en la época, como música jamaicana, house y techno. Fundaron su propio sello para dar salida a las producciones de artistas locales, entre los que se encuentran Hatcha y Artwork, que comienzan a congregar talento alrededor de la tienda. El dubstep en sus inicios sería un movimiento underground, promovido por discográficas independientes. Muchos de los artistas crearían su propio sello, como sería el caso de Code9, fundador de Hyperdub. Durante estos años se lanzaron varias compilaciones que irían asentando el estilo e impulsando la escena. También hay que resaltar la importancia de las comunidades de Internet y los foros en línea, como Dubstep Forum, que contribuyeron a propagar la nueva música emergente del South London. Al mismo tiempo, fue fundamental el apoyo de las radios piratas, como Rinse FM, y con el tiempo, el género llegó a la BBC, con figuras como John Peel dándole cobertura a nivel nacional. Tras su muerte en 2004, Mary Ann Hobbs se encargó de promover la escena y de dejar espacio en sus shows para temas de dubstep. De hecho, ella fue la responsable de presentar a Code9, Oris J y Scream ante 3.000 personas en el Festival Sonar. Esta exposición provocó que los artistas comenzasen a dar shows en Barcelona o Nueva York, poniendo el dubstep en la esfera internacional. En un género como el dubstep se editaban principalmente singles, pero ocasionalmente se lanzaban trabajos de larga duración como son el disco de Vexed o Milanese. Para 2006, el género se iría asentando con lanzamientos de varios artistas, que se consagrarían como los actores más representativos del dubstep. Mala es el alquimista del sonido, que conjura las píldoras más abstractas del género. Con gran espacio en sus mezclas y un minimalismo omnipresente, su estilo es más difícil de apreciar de primera y requiere de varias escuchas para caer en sus redes. Música meditativa y de carácter espiritual. Koki es un DJ con temas muy importantes para la escena. Fue parte de Digital Mystics, junto a Mala, además del sello DMZ, que editó gran parte del material de la escena. El dúo presentaba bucles hipnóticos con atmósferas misteriosas donde reinaba la intriga. También formaban fiestas inmortales donde presentaban sus temas. Scream empieza desde muy joven haciendo dubstep, con temas psicodélicos y el bajo como una pelota. En su disco debut presenta una vertiente de dubstep más inmediata y no tan abstracta, con arpegios memorables y temas melódicos. En su serie de mixtapes, bajo el nombre Screamism, entregaba mayores dosis de brutalidad condensadas en pocas canciones. Para finales de la década, graba sesiones para la BBC y sería uno de los culpables del cambio en el sonido del dubstep, hacia reacciones más inmediatas
llegando al punto de ser irreconocible. I stopped making dubstep purely because I fell out of where it was at the time. I was one of the people that helped push it into a position I didn't like. I'm never blaming anyone else because I was fully there. But it was like having a child that you didn't recognise anymore. And sort of coming to that realisation, I couldn't go forward anymore. Venga es otro de los grandes exponentes del género. Colaboró con muchos integrantes de la escena y fue de los primeros artistas en tener éxito en el circuito mainstream. Desgraciadamente, sufriría de esquizofrenia, provocando que se retire de la vida pública y de los escenarios. Burial es el enigmático productor del que no se conoce mucha información. Su anonimato puede deberse a su timidez ingobernable o al deseo de vivir tranquilo, apartado de la vida pública. Su música es inclasificable, pero supuso un gran impacto en la escena del dubstep. Y no tan solo eso, la obra de Burial ha permeado gran cantidad de géneros y estilos diferentes. Probablemente sea el gran artista en la sombra del siglo XXI. Su álbum debut sacaba el dubstep de las pistas de baile y lo acercaba al oyente en casa. Pero su obra maestra sería Untrue, un disco atemporal. Burial combina el UK Garage con el R&B convencional, lleva los ritmos rotos a un nuevo nivel e incorpora samples de videojuegos y de voces fantasmagóricas. Debido a la forma de producir tan rudimentaria en programas primitivos, Burial deriva en un sonido insólito y muy personal. Piezas contradictorias, melancólicas y eufóricas al mismo tiempo. Música que apela a emociones que no volverán, al tiempo perdido y a la nostalgia. Puede ser difícil adentrarse en el universo de Burial. Con las primeras escuchas parece que no sea para tanto, pero requiere algo de tiempo para apreciar la grandeza de su obra. Burial aportó una carga emocional a la música electrónica que permeó y trascendió sus límites, para inspirar a artistas de todos los estilos. En sus comienzos, el dubstep era pensado como música de baile, pero al mismo tiempo apelaba al aislamiento mental y acarreaba cierta carga intelectual. Era habitual bailar con la mirada fija en el suelo, buscando experiencias subjetivas e inmersivas, casi como estados de meditación. Al principio, el dubstep era música oriunda casi exclusivamente de Londres, pero con el desarrollo del género surgirían voces en distintas regiones. Uno de los focos más relevantes sería la ciudad de Bristol. Para 2007, la escena se va asentando con cada vez más lanzamientos y se comienzan a distinguir diferentes estilos dentro del género. En particular, el Purple Sound de Joker se erigía como la corriente más destacable, donde se distinguía mayor presencia de sintetizadores y melodía en sus temas. En el verano de 2007 se produjo un hecho que, aunque pueda parecer que no tiene relación con la música, supuso un gran cambio en el sonido del dubstep: la prohibición de fumar en lugares cerrados en Reino Unido. A countrywide smoking ban went into effect in the UK on Sunday. The ban covers almost all enclosed public spaces. Smokers can no longer light up in these places, meaning the end of smoking in pubs, restaurants and workplaces. Buena parte del público eran fumadores y, por lo tanto, cada poco tiempo tenían que abandonar la sala para fumar. Esto conlleva que los DJs busquen reacciones más inmediatas y que la capacidad de atención del público disminuya. A partir de aquí, se comienza a popularizar el drop como el momento más esperado y distintivo de cada tema. Este estilo se conoce como tear out, con drop más potente y abrasivo. Prueba del cambio en el sonido del dubstep es el disco Fabric Life de Casper Rusko, lanzado en diciembre de 2007. Este disco sería el precursor del gran cambio en el sonido del dubstep hacia temas más directos y agresivos.
Este lanzamiento se convertiría en el mix más vendido de toda la serie y serviría de exposición al wobble step, la variante del dubstep en la que el bajo se convierte en una oscilación exagerada. Este es el comienzo del cambio de los temas de dubstep, uno de los pocos géneros en los que su vertiente más extrema fue la que se volvió más popular y alcanzó el mainstream. A partir de este momento, el dubstep deja de ser minoritario, su popularidad va en aumento gracias a las redes sociales y comienza a formar parte de festivales fuera del Reino Unido. A finales de la década, los productores de Tear Out desarrollan sonidos que fueran cada vez más agresivos y con mayor variación en los drops. En este punto se comienza a hablar de browstep. El dubstep hecho principalmente en Estados Unidos comenzaría a incorporar influencias de otros géneros y estructuras en torno al drop. El principal protagonista del browstep es Skrillex, que había comenzado su carrera a mediados de los 2000 como vocalista de una banda de post-hardcore. I used to go to like punk rock shows in East Los Angeles when I was like 11 and 12, and hardcore bands would play and stuff. And the first time I saw hardcore dancing, I thought people were fighting, and it scared the shit out of me. Mientras que el dubstep nacía de los suburbios británicos en respuesta a la opulencia del UK Garage, con sonoridades oscuras y más atmosféricas, el browstep era esencialmente americano, más agresivo y distorsionado. El browstep se convertiría en la principal variante del dubstep original fuera del Reino Unido y daría origen a muchas corrientes diferentes, que siguen vivas y continúan evolucionando en diferentes estilos, como el rhythm, más repetitivo y metálico, el dubstep melódico o incluso mezclas con el metal. Browstep is sort of my fault, but now I'm starting to hate it in a way. It's like, I kind of took it there, and now everybody else has taken it too far. It's not heavy metal. I think, I've been in America, I've been touring for a long time, and even more so, they just want it as hard as you can. They're like, Rusko, I want you to melt my face off tonight. Like, play the hardest you got. And I'm like, it's not about playing the hardest tracks for an hour and a half. It's like someone screaming in your face for an hour. You don't want that. A lot of dubstep fans just come because they want to hear the most disgusting, hard, dirty, distorted music possible, and that's not what it's about. El público del dubstep británico era minoritario en raves, compradores del sello Ward e incluso algunos sectores del indie, mientras que el público del dubstep americano se había masificado en festivales, donde solo se buscaba el drop que sonara más duro cada 3 minutos. La comunidad británica del dubstep odiaba el browstep, viendo como el sonido que había ayudado a crear se expandía por el mundo, usando su nombre cuando cada vez se distanciaban más. Los mayores protagonistas del dubstep original se van alejando de ese sonido progresivamente, hasta llegar a 2010, cuando Digital Mystics, el grupo formado por Mala y Koki, lanzaban el que podría considerarse como el último gran disco de dubstep puro. Después de 2010, los productores británicos abandonan cada vez más el dubstep. Scream se había pasado al house, Venga sonaba cada vez más al browstep que a sus trabajos primitivos, y Mala sacaba su álbum Mala en Cuba, donde mezclaba la electrónica con influencias isleñas. Burial seguía alimentando su legado con varios EP, que también se alejaban del dubstep, pero como decía, Burial nunca ha sido exclusivamente dubstep, y podría analizarse como su propio universo dentro de la música electrónica. A pesar de todo, la vieja escuela de dubstep abstracto, oscuro y atmosférico seguía desarrollándose en el underground.
pero el daño ya estaba hecho y el brewstep se apoderaba de la etiqueta por completo. Para toda una generación, esta es la única versión de dubstep y pocos son los que recuerdan su vertiente original. En definitiva, el dubstep fue víctima de su propia expansión, rápida y descontrolada. Cuando los DJs británicos de dubstep parecían estar entrando en una fase de desgaste o abandono, vino una nueva generación para refrescar la escena. Estos artistas abrazarían las innovaciones del dubstep primigenio y desarrollarían sus propias ideas incorporando elementos de otro género, desembocando en lo que se conocería como post-dubstep. El post-dubstep no es un género, más bien es un espacio que engloba a diferentes artistas que toman influencias del dubstep primigenio y que evolucionan en caminos diferentes. Es similar a la etiqueta post-punk, no viene necesariamente después del punk, sino que se trata de una evolución de esta corriente. A pesar de ser un término muy amplio y de no ser un movimiento homogéneo, el post-dubstep supondría un retorno a los orígenes del dubstep, rechazando los sonidos más agresivos y distorsionados, centrados en base al drop, optando por estructuras menos convencionales y no tan orientadas a la fiesta. En el post-dubstep desaparece la importancia del bajo y aparecen tintes de melodía y elementos con mayor efecto emocional. Esta generación se vio influenciada por la obra de Burial, especialmente los ritmos rotos, el bajo penetrante y un sonido muy espacioso. Supuso una reinterpretación y una ampliación de los horizontes del dubstep, un sonido que ya estaba casi agotado y fue una renovación de ideas por parte de una nueva generación. Mount Kimby será el grupo estandarte de esta dinámica. Tomaban la frialdad del dubstep y la combinaban con más melodía, mayor variación rítmica e incorporaban instrumentos como guitarras o bajo, expandiendo los límites del género. Su primer disco se componía de electrónica intimista, menos bailable que su contemporáneo. Progresivamente fueron evolucionando hacia un sonido alternativo que mezclaba electrónica con indie. James Blake comenzó produciendo temas de dubstep y tomando influencias del UK Garage en sus mezclas. Ha sabido evolucionar desde estos trabajos primigenios hasta llegar a la cumbre del pop, convirtiéndose en un cantautor electrónico. Su primer disco enamoró a la crítica por su estilo electrónico tan ecléctico y su forma de procesar el sonido. En sus trabajos posteriores colaboraría con los artistas más importantes de la década, aunque ya alejado del sonido inspirado en el dubstep. Subtrack es otro productor británico de esta generación. Con un toque más melódico y mayor presencia de voces en sus trabajos, destacan sus colaboraciones con Sampha en sus dos primeros discos. Jamie XX formó parte del grupo de Dream Pop The XX, pero en solitario se enfoca en sus producciones puramente electrónicas. Tras editar un disco colaborativo con Jill Scott-Heron, sería su segundo álbum el que lo consagró como un artista electrónico de talla mundial. En los últimos años ha encontrado su sonido en torno al house.
El gran impacto que tuvo el dubstep en la música de consumo masivo fue la revolución en el bajo que se infiltró en varios géneros e influyó gran parte de los lanzamientos de la década. Contribuyó a sentar las bases del cambio en la arquitectura de la música de baile, descargando la fuerza rítmica del bombo en favor de un bajo palpitante. El 4x4 tan característico de la electrónica no desaparece, pero se deja de lado ante estructuras musicales más ricas. Tuvo un impacto en la producción de electrónica y desembocó en la creación de nuevos subgéneros como el footwork. Estribaciones del dubstep en la música pop y la música de gran consumo pueden verse desde tan temprano como 2007 en el disco Blackout de Britney Spears. El dubstep contribuyó a crear uno de los géneros más odiados de todos los tiempos, que marcó una etapa en Internet y encapsuló como ningún otro la transformación de la música en ese momento. Un cambio de paradigma, desde el acceso a la música, la implementación de nuevas tecnologías y cómo afectan a los humanos. La tecnología hace que la música llegue más lejos, más rápido y con mejor calidad, pero se pierde la conexión humana y el vivir en la realidad. La separación entre mundo físico y virtual que existía en la génesis del dubstep se ha deformado y las generaciones de ahora nacerán en un mundo donde ambas realidades son indisociables. Ya no se entiende un mundo sin Internet, un mundo en el que todos estamos conectados en todo momento, pero nadie conecta. El mundo digital se comerá por completo al analógico, desembocando en una sociedad crónicamente en línea. Una realidad paralela, casi igual de importante que la realidad física, incluso a veces más importante. Esto se traduce en la desmaterialización de la realidad y del formato físico de la música. Incluso la forma en la que se hace música ha cambiado, de instrumentos reales a programas digitales. La dicotomía entre real y virtual se vuelve acuciante para el hombre del siglo XXI. De ahí que el dubstep sea uno de esos últimos géneros que se desarrolló en los albores de Internet y que supo aprovechar este fenómeno para aumentar su popularidad, propagándose a través del boca a boca y de foros en la red al mismo tiempo. La primera generación de dubstep se desarrolló en torno a lugares físicos como tiendas o clubes, mientras que la siguiente generación creció en la red. De este modo, desaparece el lugar físico donde reside la música, la escena se desintegra y solo existe en la red. La evolución del dubstep fue en cierto sentido un reflejo de la propia evolución de Internet. Al principio, solo lo usaban unos pocos interesados en temas concretos, que conectaban a través de foros. Con el tiempo, crece y se masifica, hasta tal punto que abarca casi toda la población y dejan de existir esas comunidades de interesados en los mismos temas, para perder su identidad. La masificación que conlleva a la inevitable decadencia del género. El dubstep podría considerarse como el primer género masivo endógeno de Internet y de su cultura, llegando a traspasar sus fronteras y permeando varias capas de la sociedad. El público del dubstep en sus comienzos era una audiencia alternativa que contrasta con las aglomeraciones de los festivales masificados del brewstep. Los oyentes del dubstep original eran jóvenes que esperaban al fin de semana para acudir a las discotecas. La pista de baile se convierte en un lugar equitativo, donde se desvanecen las diferencias y solo importa disfrutar de la música. Un lugar utópico, de liberación y de escapismo de la vida cotidiana. La cultura de club se desvanece con la evolución del dubstep. La confusión que existe con la etiqueta del dubstep es una pena, porque mucha gente lo asocia a música de dudosa calidad, pero en realidad se están perdiendo uno de los géneros electrónicos más interesantes y relevantes de lo que va de siglo. Los primeros temas de dubstep son un refugio de otra dimensión, un recuerdo borroso, malinterpretado por muchos y apreciado por pocos. Cambiar el significado que una generación le da a una palabra es complicado, pero por lo menos hay que intentarlo.